Bueno, Javier, vamos a analizar la propuesta esta que nos has hecho hace unos minutos a micrófono cerrado, y es que pretendes que el 15 de mayo estemos en una incidencia de 100 casos incidencia acumulada de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Y tienes ya incluso decidido cuál tiene que ser el plan de acción. Y es un plan de acción que debo decir que es un poco sorprendente para un liberal. Pero bueno, esto enúncialo, porque en el fondo es una cosa importante. Pretendes ganar una apuesta que no sé cuánto te habrás jugado, pero vamos, es lo de menos. Está el empeño, el amor propio, que es lo que más duele siempre, que se pierde una apuesta. Mira, me ha hecho gracia lo de liberal porque me ha recordado, voy a dar un pequeño rodeo para empezar a contestarte. Eso. Me ha recordado lo que a mí me pareció que fue un piropazo que me hicieron uno de los participantes del IES el otro día. Me dice: Javier, si es que a ti lo que te pasa es que tú tienes una dislexia entre liberal y podemita, ¿no? Y le dije: tío, de verdad que coincido contigo, ¿no? Es verdad, es verdad. O sea, y soy del Madrid y del Atleti. Eso no puede ser. Pues te aseguro. Entonces, vale, pues ya, ese es y me sentí halagado, fíjate, porque realmente a veces creo que soy liberal por mi tradición, amo al mercado, me parece que el mercado es la mejor manera de gestionar recursos y asignar recursos escasos. Pero hay muchas cosas, pero siento la solidaridad y me parece que hay unas cosas que son más importantes que otras y a veces, y creo que tenemos que hacer sacrificios y sobre todo en este caso de la pandemia hay una externalidad clarísima en el comportamiento individual y una externalidad negativa, ¿no? O sea, que desgraciadamente no podemos permitir el coste de consentir que cada uno decida cuál es la cantidad óptima de riesgo que asume con la pandemia, es 500 muertos al día. Imagínate y eso es brutal, es mucho más, es más que los trenes, es más que, no está, si no hubiéramos decidido esta cosa políticamente correcta de no hablar de los muertos, de no enseñar las fotos, de cada día es como si estallaran dos aviones comerciales normales todos los días. Cada día es como si hubiera un mega atentado terrorista todos los días. Entonces mira, ¿y podemos hacer algo? Pues por supuesto que podemos hacer algo individualmente. Podemos asumir menos riesgos y aceptar que tenemos que moderar, que restringir nuestro comportamiento individual. Y dicho todo esto, al final, ahora viene la economía, ¿no? Uno cuando hace economía tiene que empezar por el final. Y lo que yo creo que deberíamos de intentar salvar, para salvar la economía está absolutamente determinada por la evolución de la crisis sanitaria. Ya está. Pero no un poco, en su absoluta totalidad, ¿no? Entonces, hay que ir para atrás. Lo que tenemos que salvar es el verano, ¿ok? El verano. El verano es fundamental. El verano, y esto de verdad, lo siento citarme, pero yo, en marzo del 20 dije: mira, esto, la clave de esta bóveda es el verano del 21. Si el verano del 21 es el 95%, es el 95%, tienen, si empiezan a volver nuestros visitantes internacionales en el verano del 21, pues vale, pues pasaremos muy magullados, pero ya estaremos del otro lado. Y veo difícil, de verdad, veo difícil el otoño de este año si no tenemos un verano con una incidencia baja, porque es todo con la incidencia. Entonces, una vez que aceptas esta composición de lugar, tienes que ir para atrás, ¿no? Y dices, bueno, vale, pues para salvar el verano, ¿cuál tiene que ser la incidencia? Y entonces te das cuenta y aprendes y vas para atrás y dices: ¿qué pasó en Navidades? Pues que teníamos una segunda ola razonablemente contenida, con incidencias, bueno, pues todavía no 25, pero sí 200 o menos, y se ha producido esta locura de tercera ola con incidencias cercanas a 3.000 en sitios grandes, como Valencia, con mucha población, en la Comunidad Valenciana. Y realmente, de verdad, yo entiendo la fatiga, yo tengo estrés postraumático como los demás, hay cosas que me ponen de los nervios, olores y sabores, todo eso, canciones, todo eso, pero
no tendríamos que salir esta Semana Santa. Ya está. Y de verdad, y no tendríamos que interrumpir los colegios. Entonces, trayéndolo para atrás, o sea, debíamos de continuar, mientras la vacunación acelera, deberíamos de ser capaces de hacer un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva y renunciar a la Semana Santa y meternos en casa, o sea, que nos encierren, dado que no somos capaces de hacerlo de uno en uno, pues que nos encierren a todos en casa exactamente mientras duren las vacaciones escolares. O sea, ni un día más. Los niños van a ir al cole todos y cada uno de los días que tienen que ir los niños al cole. Pero yo renuncio. O sea, vamos, alguien puede decir, pues hazlo tú. Yo me quiero ir a Gandía o a Cullera o a Salou o a donde sea. Ya está, yo no puedo más. O sea, ya, vale, pues sí que podemos. Siempre podemos un poco más. Y sobre todo... no tenemos, eso nos permite, imagínate que fuera capaz de convencerte de que eso nos salvaría San Isidro, ¿no? O sea, nos salvaría San Isidro, porque fíjate que ya empezamos a perdernos la esencia, ya empezamos a perdernos las fallas, ya no hay fallas, que es la primera fiesta colectiva, ya no hay Semana de Abril, vale, ya no va a haber San Isidro, vale, ya no va a haber San Fermines, ¿sabes? Y empezamos a decir cada cosa de ya no va a haber piraguas. Bueno, lo de las piraguas todavía no lo sabemos. Yo creo que todavía podemos salvar las piraguas y ojalá salváramos las piraguas, ¿no? Vale, pues bueno, pues no, Javier, ok, pues ya está, pues no lo hacemos. Es una malísima idea porque entonces es solo una semana, o 8 días, o 10, da igual, 10 días, vamos a ponerlo, son 10 días. Exacto, 10 días leyendo cuando estalló la pandemia, claro, hubo muchos referentes culturales y uno de ellos inevitablemente es el Decamerón. Y en el Decamerón están 10 días encerrados y evidentemente la peste duró muchísimo más que 10 días y no sabemos aquellos personajes ficticios lo que sería de ellos, pero probablemente esa cesura combinada con la vacunación, esto mejore mucho las cifras. En cualquier caso, lo que yo creo que ya todo el mundo está habituado y se ha hecho la idea es que esto no va a desaparecer de un día para otro, no va a haber un corte nítido y a partir de una determinada fecha todo va a ser como igual. También comentabas... Pero fíjate que estamos viendo ya o sea, la clave es si hay o no hay transmisión comunitaria. Estamos viendo el tenis en Australia, qué envidia la gente en las gradas. Vuelve el público, hay Open de Australia, con unas medidas draconianas de contención, es verdad, porque podíamos continuar, ¿no? O sea, una vez que aceptemos, y me gusta mucho eso que acabas de decir, una vez que aceptemos que la pandemia está aquí para quedarse, en este sentido, entre las oleadas a lo mejor una década y en la humanidad a lo mejor unas cuantas generaciones, aceptemos eso. O sea, entonces, ¿qué hacemos? Pues es que la siguiente cosa es que nos volvamos a replantear que han hecho, no ya Nueva Zelanda, que son 5.000, y no Corea y Japón, que tienen otra mentalidad y otra cultura y les gusta ponerse mascarilla. O sea, que ya está, pues no tiene más. O sea, no, pero un sitio como Australia, que son igual, que no les gusta ponerse, vamos, que no, que yo estaba ahí, que no son parecidos a nosotros, pues, ¿qué han hecho? Pues tenemos que aceptar el rastreo ¿no? Y cuando llegas a un restaurante, pues tienes que poner tu QR y tienes que aceptar que tu teléfono tenga Bluetooth y diga quién ha estado y quién no ha estado contigo, si tú das positivo. Y eso nos va a permitir, o sea, porque ese es el precio. Al final, en economía y en la vida, solo hay 2 preguntas. ¿Qué quieres? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Okay. ¿Qué quieres? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por ello? ¿Qué quieres? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por ello? ¿Qué quieres? Que la economía española se recupere cuanto antes, que no se quiebren las empresas, que no se destruya empleo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por ello? Que me encierren en Semana Santa. Porque lo que no va a ser es mágico. Y ya lo hemos visto, Miguel, hemos visto que nos hemos portado tan mal estas Navidades, y sobre todo es que veo una ventana perfecta
veo la ventana perfecta de aprovechar las vacaciones escolares. Es perfecto. 10 días no son nada, macho. Jugando al Monopoly y a la escoba se te pasan en un momento, macho. En fin, y podemos dar cursos al tute incluso. El tute es un gran juego. Pues chico, y a los dados. Hay 1000 cosas para hacer y además hará un poco de buen tiempo. Y podemos salir a pasear. No, nada esta locura de... No, puedes salir un ratito a pasear, un par de horas, cerca de casa, ya está. Listo. Y volvemos el lunes o el martes, según qué comunidad, y yo digo que eso nos quita... Y yo digo que eso a lo mejor nos permite salvar San Isidro, que es una anécdota tonta no, pero es todo recuperar lo que la gente ansía es recuperar la normalidad, para luego volver a quejarse de otro año más, porque claro, todos hemos vivido esas navidades, esto que hace 2 años, pues hoy qué pereza, las fiestas, la familia, el cuñado y tal, y este año todos llorando por la familia, por el cuñado, por las fiestas. Bueno, esto, lo que no nos va a dar ni la vacuna ni la economía es la opción de estar plenamente satisfechos. Por cierto, hablabas de que el tema es recuperar la economía y una de las propuestas que se han aireado esta semana ha sido la de que nos condonen la deuda a los países del sur, que el BCE se coma y write-off, elimine de su contabilidad las decenas de miles de millones de bonos que nos ha comprado. No se preocupe, yo los rompo, usted a cero. Y entonces esto ha suscitado cierta polémica. Los promotores de la medida sostienen que entonces si rompe esos bonos el Banco Central Europeo, la deuda de España, en lugar de ponerse en el 120% del PIB o donde vaya a ponerse a final de año, pues se quedará en el 100 o en el 95%, con lo cual ya tendremos más margen para invertir. Ellos dicen invertir en economía sostenible y además relanzará y se acabará con la austeridad. Y bueno, técnicamente parece que si le diera la gana, si fuera legal, todo hay que decir que es absolutamente ilegal, con lo cual no se va a hacer, pero si fuera legal, esto, ¿por qué no debería hacerse? O si por el contrario piensas que debería hacerse. Mira, yo aquí tengo dos cosas. Hay muchas maneras de condonar la deuda. No de condonar la deuda, sino de aliviar el coste de la deuda, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y por una vez voy a ser no realista. A mí me parece que en economía los principios son los principios. Si tú has firmado una deuda, la tienes que devolver, ¿ok? Ya está. Y ahora viene, si soy un país... Y si soy Grecia, vale, y ahora viene mi alma podemita y dice, no, tío, lo de no se le puede hacer a los griegos, eso es intolerable, es absolutamente intolerable. Lo que le hemos hecho entre todos, europeos, a Grecia, que es aparcarle en su pasivo unas deudas que son absolutamente impropias, ¿ok? Que era la manera de rescatar a la banca francesa y alemana, ¿no? Porque alguien tiene que apuntarse las cosas en los balances. Las deudas no se crean es como la energía, no se crean ni se destruyen, se transforman, se pasan de un sitio del balance a otro sitio del balance. Incluso cuando la condonas, alguien la ha palmado, o sea, sigue estando en el balance en el balance vital de un prestamista que prestó y no cobró y la tiene que dar de baja, la tiene que poner en fallidos, ¿no? O sea, quiero decir que no puedes... Entonces, ¿qué va a pasar? La deuda, si España termina la pandemia en 120, en 140 o en 90, pues bueno, ¿y cuánto cuesta y cuánto importa? Depende, ¿ok? ¿De qué depende? De cuáles sean los costes financieros, ¿ok? Y si resulta que el Banco Central Europeo no condona la deuda, pero mantiene los tipos, vamos a decir, a cero, o sea, en tipos triviales, pues ese coste es muy bajo, ¿no? Y entonces, ¿qué? Bueno, pues entonces tú sigues teniendo la deuda en tu balance, que tiene una virtud. La virtud que tienes es que yo tengo argumentos para que tú no te endeudes más. Es un mecanismo de compromiso. Yo tengo el control porque soy tu acreedor.
pero soy un acreedor cariñoso, porque entre otras cosas quiero que el euro no se destruya. Y lo que no te dejo es justo lo que quiere hacer, iba a decir Podemos, ¿no? Que es, ahora tú empiezas a gastar otra vez, o sea, ahora tú vas a generar otros 30 puntos de deuda. No, amigo, tú no vas a generar ni un punto de deuda más porque ya los has generado, ¿ok? Y entonces tú no vas a generar más deuda, pero te voy a amortiguar el coste de esta. Entonces, es una idea, no, es una idea impropia de un país serio, ¿no? O sea, no, tú pagas las deudas y aprendes del ejercicio porque volvemos a lo de antes. ¿Qué quieres y cuánto estás dispuesto a pagar? Mira, yo quiero digitalizar la economía, no sé qué, subir el salario mínimo interprofesional, mejorar, acabar con la pobreza, todo. ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar? Pues nada, naturalmente nada. No, amigo, no puede ser. Tú convénceme, lo vamos a hacer. Me parece todos esos objetivos loables, pero paguémoslos, vamos a pagarlos, ¿ok? Y vamos a ser razonables. ¿Yo qué creo que va a pasar? Mira, no podemos cambiar los tratados porque no hay voluntad política, ¿no? Es muy difícil, lo intentamos y fue un desastre. Luego el 60% va a seguir en él. Vamos a reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Eso lo vamos a ver tú y yo y lo vamos a comentar aquí este año. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento no puede continuar, va de mal en peor, quiero decir. O sea, ya no es que sea papel mojado, es que es papel ridículo, ¿no? Hay dos como papel mojado, papel ridículo. Entonces eso es papel ridículo. Y como es papel ridículo, sobre todo lo del 60% de la deuda, porque creo que la parte del déficit desde los incumplimientos de Grecia, el sexenio europeo está funcionando, los controles, la AIREF, en fin, el déficit está controlado, ¿no? Entonces, pero nos queda la deuda. Vale, pues, ok, vale, pone 60, ya. Pero ahora vamos a reinterpretar lo que quiere decir 60. O sea, un argumento muy jurídico de, bueno, es 60, pero esto es metafórico, en realidad es 90 o es 120 y ya está. Y el Banco Central Europeo se va a quedar con la deuda, pero no la va a borrar. Eso es la otra cosa que te digo que va a pasar. El Banco Central Europeo va a seguir con esa deuda en el balance, va a refinanciarla, pero siempre tiene la amenaza. Es que es perfecto, porque al final, para los países del sur, para nuestras tentaciones de economía mágica, es fantástico. O sea, lo siento, como somos, como nos comportamos como niños, pues necesitamos a papá. Mientras no hagamos un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva, pues yo aplaudo a la Unión Europea como mecanismo de compromiso. Y a mí me da muchísima tranquilidad. Me da muchísima tranquilidad que pueda haber un gobierno de coalición de izquierda con unas preferencias sociales y de gasto social muy intensas, pero sin embargo, sus presupuestos tienen que pasar por la Comisión. Y su deuda tiene que pasar por el Banco Central Europeo. ¿Y entonces qué? Pues entonces ya está. ¿Comprendes? Entonces yo estoy tranquilo, porque me siento en buenas manos, porque siento que la gestión última de la economía, la palabra última, no la dice un gobierno en España, la dice una organización que me parece que es más rigurosa, más responsable, que tiene más experiencia en esto de la democracia que nosotros y sobre todo que resiste un poco mejor a las tentaciones populistas, ¿no? Del camino fácil, de la economía mágica y de no pagar las deudas. Claro, porque ahora mismo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, lo que se le hizo a los griegos fue una auténtica faena. Pero de lo que se trata de evitar es justamente aquello, es decir, la austeridad en un momento en donde la economía se está contrayendo, claro, es completamente procíclico, entonces si les estabas pisando la cabeza, pues lo que hacía la austeridad era incrementar la presión sobre la cabeza, pero nada de eso está pasando ahora mismo. Los países se siguen endeudando, claro, España de hecho ha pasado del 100 al 120 o va a pasar del 100 al 120 porque nadie le impide endeudarse y luego no está habiendo medidas de austeridad y los tipos de interés que se están percibiendo. O sea, de hecho, el gasto en tipos de interés se ha reducido.
Fíjate, los gobiernos. me recuerdas dos cosas. Vamos a hacer el plugin de la recomendación del libro. Es delicioso, de verdad delicioso. Y otra vez aquí mi alma podemita. Varoufakis en Adultos en la habitación, de verdad que es, para esta semana, para la semana de confinamiento, es una lectura fantástica, ¿no? Realmente te explica ese laberinto de las decisiones en Bruselas, de la deuda. Me pareció un libro, a lo mejor no hay que leerlo entero, pero sí la mitad, ¿no? O sea, es un libro como a lo mejor para leer la mitad, espectacular. Y volviendo a lo que dices, fíjate hasta qué punto nos están aliviando el coste de la deuda. A ver, ¿tú por qué crees que cómo se están repartiendo los fondos europeos, sobre todo las transferencias? Al final tú dices, bueno, Javier, pero estamos tirando a la basura con eso de la deuda 20.000 millones. Vale, números redondos, ¿eh? Serán 18, 17 o 14, ¿vale? Okay, 20.000, ¿vale? Sí, 20.000 millones. Te los están dando por el otro lado. ¿Para qué? Para que pagues los intereses que no te enteras. ¿Comprendes? O sea, eso es para dejarte al ras y ahora tú mismo con tu mecanismo, amigo. ¿Comprendes? O sea ok, ya es que tú querrías los 20.000 para repartirlos de alguna manera. Ya, yo también, yo y tú y todos, pero eso no es así. Entonces, hasta ese punto que alguien puede decir, mira, hoy pertenecer a la eurozona nos permite, y voy a recordar aquí a Franco Modigliani cuando vino le trajo comisiones, 1992, antes de firmar el Tratado de Maastricht. Los únicos que tenían dudas eran los de comisiones. Y vino Franco Modigliani y le trajeron, todavía, en fin, luego se murió desgraciadamente poco después, premio Nobel de Economía, no me acuerdo en qué año. Y Franco Modigliani dijo, mira, esto del euro es muy, muy, muy fácil. Es un paraguas de hierro, ¿no? Es un paraguas. Te protege de la lluvia, te permite endeudarte a estos niveles, te permite tener un 10% de déficit en tu cuenta corriente, te permite hacer muchas cosas, tener acceso a una financiación privilegiada de las sociedades más ricas del planeta y las más avanzadas. Todo esto lo permite, pero es de hierro. Para levantarlo hay que hacer ejercicio. Y dijo el tío 1992. Y si los italianos, los españoles, los griegos y los portugueses no les gusta ir al gimnasio fuera del euro, ¿por qué iban a hacerlo dentro? Eso es lo que dijo, ¿no? Entonces es un paraguas de hierro el euro, pero es un paraguas y tenemos que valorar la parte paraguas que nos ha permitido transitar estos últimos 25 años, otra vez, eran 23, ¿ok? Los que es 25 años de una manera espectacular en cuanto al crecimiento, renta per cápita. Es verdad que hubo más fluctuaciones de las debidas en la expansión y luego la crisis anterior, pero y sobre todo importar instituciones, nos ha dado una estabilidad política. Hemos transitado la crisis de Argentina, España larga en Argentina, ¿qué pasó? No se movió nada, el tipo de cambio no lo sintió, los españoles estábamos completamente aislados de ese tipo de perturbaciones por el euro y ahora tenemos esta financiación añadida, cariñosa, por parte tanto del Banco Central Europeo como de nuestros socios del norte, que han aceptado transferencias, que han aceptado permitir que un instrumento de endeudamiento para la Comisión no previsto en ningún sitio, tampoco prohibido, o sea, que se podía hacer, pero contrario absolutamente al espíritu de lo que es el artículo 104 del Tratado de Maastricht, que dice que cada Estado es responsable de su economía y que los demás no son responsables. No dice que no puedan solidarizarse, que es lo que han hecho, ¿no? Entonces, no, tenemos... Yo prefiero que la deuda siga apuntada y me gusta y entiendo la falta de austeridad como el hecho de que el tenedor principal de la deuda es el Banco Central Europeo y que que tenemos derecho condicionado a transferencias para pagar los intereses, ¿no? Con lo cual, el coste de la deuda ahora mismo de la economía española, neto de transferencias fiscales, es cero. Claro, aquí en España seguimos es decir, el tema del paraguas de hierro, efectivamente ya esperamos que nos lo sujete cualquier otro porque no nos gusta ir al gimnasio.
Y siempre encontramos a alguien que nos lo sujete y además de sujetárnoslo, que reciba nuestros insultos y porque 80, encima 80 nos... millones de turistas a los que hemos vilipendiado en algunas ciudades y a los que... Exacto, sí, sí. Ya te digo, es la permanente insatisfacción. Estábamos quejándonos de que esto está imposible de turistas. Yo es que quiero recuperar la ciudad y ahora nos hemos recuperado la ciudad. Bueno, No, pues a ver, toda para ti. exacto, Iba a decir hada querida. Pues sí. exacto. Todos Bueno, pues creemos en las hadas. Todos creemos en las hadas. uno de los temas una de las asignaturas pendientes de este país es algo que yo recuerdo cuando estaba digamos, en la transición durante la primera legislatura de Aznar, que fue la época de la transición a la moneda única. Una de las críticas de la izquierda era que el PP tenía el fetichismo del déficit y que en un país con tantas carencias había que incurrir en déficits incluso en las fases expansivas. Bueno, ahora estamos viendo, lo que pasa es que no sé, justamente por la generosidad con que nos está financiando el BCE, no sé si estamos siendo conscientes de que el tener superávit durante las expansiones es lo que te permite que las contracciones o las recesiones sean mucho más suaves. Ahora España es de los países que menos está gastando para impulsar su economía, justamente porque no puede endeudarse, porque no tiene dinero, porque durante las expansiones somos absolutamente procíclicos y si los demás crecen un 2%, nosotros vamos a crecer un 4%, aunque para ello haya que inyectar en la economía un montón de recursos que deberían ir a reservas. Sí, pero fíjate que lo que has dicho, y con eso y con todo, el Estado español en 2020 se ha gastado, o se va a haber gastado cuando cerremos las cuentas, 150.000 millones más de lo que ha ingresado. O sea, que fíjate tú, si con todo lo que has dicho, o sea, bueno, ok, ya, es que los ingresos, es que eso es el déficit. Hemos ingresado muy poco y hemos gastado más. O sea, ha ido por los dos lados. Es la estabilización automática. Y es verdad, tenemos un déficit. Uno de los 5 grandes problemas de la economía española es que tenemos un déficit estructural, en buena parte debido a las pensiones, que es la causa última, es la partida más deficitaria y la más difícil de recortar o de equilibrar. Tenemos un déficit estructural del 3% y por eso no pasa lo que tú dices. En las expansiones no tenemos un superávit, a pesar de, para los lectores ávidos de la Constitución española, el artículo 135. De verdad que hay un momento en que la demagogia con la Constitución a mí me pone nervioso, ¿no? El artículo 135 dice que todas las administraciones públicas deberán de tener un presupuesto estructuralmente equilibrado. Quiere decir justo lo que tú has dicho, que los déficits de las recesiones, de los automáticos de las recesiones, más los discrecionales en su caso, tienen que compensarse con superávits en las... Y ese artículo está en la Constitución española, igual que el derecho a la vivienda, igual que todos los derechos. También la Constitución española también tiene obligaciones. Y ese artículo es maravilloso porque impide la economía mágica. La economía mágica de no hay restricción, de me la voy a saltar, de me condonas la deuda. Es una tragedia, es un cáncer, es increíblemente demagógico que tú digas no tenemos que pagar las deudas y creo en una economía mágica y vamos a gastar y vamos a... No, eso es irresponsable. Mi padre nos decía, ¿te crees que soy el Banco de España? Y es que mi madre me decía, ¿tú te crees que yo soy Rochi? Y yo de pequeñito no sabía que era Rochi, porque ella lo decía Rochi así, R-O-C-H-I. Y ya con los años aprendí a Rothschild, los bueno, famosos. Pues era Rothschild o el Banco de España. ¿Tú te crees que yo soy el Banco de España? Y ya está. Y no era el Banco de España. Y de verdad, ahora, déjame que llore un pelín, ¿no? En el último minuto. Y a mí no me compraron aquella bicicleta que costaba 810 pesetas. Nunca me la compraron y todos los veranos la pedí y nunca la tuve. Ahora, desde entonces me he comprado bicicletas para aburrir. O sea que bueno, pues ya está. Pero aquella bicicleta te aseguro que no me la compraron. ¿Por qué? Pues porque no se podía, ya está. Y seguro que les costó mucho no comprármela, seguro. Exacto. Pues probablemente sí, efectivamente. Luego tú, en tu experiencia como padre,
nosotros somos de una generación que afortunadamente ha tenido muchas menos restricciones que la de nuestros padres y lo único que te impide el no malcriar a tus hijos es justamente ese sentido de la responsabilidad. En el caso de nuestros padres, pues probablemente es que no podían concedernos todo lo que Lo pedíamos. aceptaban y lo hacían y ya estaba. Y no pasó nada. O sea, vamos, sí o sí. Sí, hombre, y luego tú puedes, si quieres, hurgar en eso, y mi padre no me compró, y construir tu resentimiento, pero es una labor espontánea y tuya que no tiene nada que ver con la realidad objetiva. No, yo únicamente para cerrar, efectivamente, este lenguaje de los derechos que proclaman los defensores de la economía mágica y que hablan del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, como si fueran perfectamente reclamables, como el derecho a la libertad de expresión o el derecho de asociación política, son principios rectores. O sea, el Estado no puede ir contra el derecho a la vivienda, pero eso no quiere decir que te vaya a dar una vivienda, a pesar de que Podemos está intentando y este tema lo podemos dejar para otro día, que las familias que lo necesiten ocupen los pisos vacíos de propiedad particular, pero si son de fondos buitres, pues ya ahí ya sin ningún tipo de remordimiento de conciencia. Sí, muy bonito. Hablamos de los desahucios, si quieres, cuando quieras. Pues lo dejamos para otra semana. Esto, nada, ha sido un placer. Mismo digo, pasadlo muy bien. Cuidaros mucho. Igualmente.